algo pendiente de la clase pasada. ¿Se acuerdan que había un compañero que no sé cuál será? Que quería generalizar, digamos, el código y bueno, no podíamos generalizar con la función int_g. Y bueno, que deben averiguar a ver cómo era la sintaxis para hacerlo, así que eso también se los quisiera mostrar. Bueno, vamos a arrancar por ver un poquito las condiciones de contorno y después les muestro el resto. A ver. Chicos, antes de que yo comience a hablar, ¿tienen alguna duda que podamos ir viendo de todo lo que resolvieron, lo que vieron? Yo por ahora no, profe. Bueno. Bueno, si alguien tiene alguna duda, la vemos. Bueno, eso voy a compartir y vamos a empezar a ver lo de las condiciones de contorno. Bueno, fíjense, pensemos en una ecuación diferencial, así como las que ustedes conocen, que están igualadas a 0. ¿Sí? Está la ecuación diferencial, es sobre una función u, y eso está igualado a 0. Es decir, la función solución de la ecuación diferencial en este caso se llama u. ¿Sí? Y vamos a trabajar en un dominio que va desde x0 hasta xl, que se juntan las dos. Va desde x0 hasta xl. Y vamos a trabajar con condiciones. ¿Sí? Pero yo. Y vamos a trabajar también con condiciones de borde o de contorno asociadas a esta ecuación diferencial. Esas condiciones que nosotros vimos un ejemplo de condiciones Dirichlet hasta ahora, no hemos visto otras, y son condiciones que nos dan el valor de la función en el contorno, es decir, en uno de estos dos valores. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos visto hasta ahora. En la teoría, ustedes deben haber visto esta semana que van a simbolizar las condiciones, van a representar las condiciones de contorno con una función que se llama B, ¿sí? Que va a ser una función B que representa las condiciones de contorno, y B va a ser igual a M de U más R. U en este caso porque es la función solución de arriba. Y M lo que va a representar son las condiciones de contorno aplicadas a la función U, y R indica directamente los valores de esas condiciones de contorno, pero cambiados de signo. ¿Sí? Todo eso lo vieron ustedes en la teoría, ¿no? Entonces, la función M va a representar, repito, las condiciones de contorno, es una función que representa las condiciones de contorno aplicadas a su parámetro, en este caso a U, y R representa los valores exactos de esas condiciones de contorno, pero cambiadas de signo. De manera que si yo resto a esto le sumo R, que es el valor exacto cambiado de signo, me va a dar 0. ¿Sí? Esto es lo que ustedes vieron en la teoría. Esta función B, en realidad, lo que trabaja sobre condiciones de contorno, pero estaría representando la diferencia, ¿no? Aplicada a la diferencia de la condición de borde aplicada a algo, menos el valor exacto de esa condición de contorno. Y esta función M y también se evalúan, solamente están definidas para dos valores, que son x0 y xl, es decir, el comienzo del dominio y el final, perdón, los valores de contorno al comienzo y al final del dominio.
Entonces, estas funciones están definidas solo para los valores del contorno, que en este caso, como es unidimensional, van a ser 2. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a ver algo sobre esta función b más adelante. Sí, tengamos en cuenta que esto tiene que ver, esto me representa a condiciones de contorno. Condiciones de contorno, condiciones de borde. Esto representa condiciones de borde sobre este parámetro que tenemos acá, definidas sobre ese parámetro que tiene ahí la función. Definida sobre el parámetro, que en este caso va a ser u. Pero después se va a generalizar y se va a generalizar para cualquier valor. Que en este caso es u. IR es el valor exacto. También es el valor exacto de la condición de borde, pero cambiado de signo. Entonces, es el valor exacto de la condición de contorno, pero cambiado de signo. Profe, Sí. cuando decís que es el valor exacto, pero cambiado de signo, ¿lo escribimos ahí, cambiado de signo? ¿O Sí. cuando? Se va a escribir ahí cambiado de signo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo acá es restar. Hace la condición de borde sobre este parámetro y a eso le resta el valor exacto para tener la diferencia, ¿sí? Y para restárselo, en realidad lo que hace es tomar el valor exacto cambiado de signo. Por eso es que es R cambiado de signo. Que al sumarlo, es que a esta condición de borde sobre lo que le apliques, le estás restando el valor exacto, para que te dé la diferencia. En realidad está asociado al residuo, ¿no? Esta función b está asociada al residuo en el contorno. Entonces resta esta función, esta condición de borde sobre el parámetro que sea, y a eso le tiene que restar el valor exacto para esa condición de borde. Bueno, esto vamos a verlo con ejemplos, porque así no se ve, digamos, en el aire, no se nota mucho. Sí, acuérdense que esta función A me simbolizaba la ecuación diferencial igualada a 0. Este B está definido, se define esta función para después trabajar con el residuo en el contorno. Cuando definimos la función A, era para trabajar con el residuo en el dominio, después hace la integral y se hace el integrante del residuo ponderado, y eso es igual a 0. Bueno, entonces esta función A es para el residuo en el dominio. Y la función B se define también en una integral que va a ser, esta función va a ser ponderada con funciones, que no serán las funciones W de L de peso, sino otras, que se llaman W rayita. Eso se integra y también eso tendrá que ser igualado a 0. Y bueno, esta función B trabaja con el residuo en el contorno. O sea que lo que vemos acá arriba tiene que ver con el dominio, y lo que estamos viendo acá abajo tiene que ver con el contorno. Ahora nosotros vamos a ver ejemplos de qué significa cada una de estas funciones en distintos ejemplos. Pero antes de comenzar con eso, yo quisiera que veamos los tipos de condiciones de contorno con los que vamos a trabajar. Entonces tenemos, por un lado, estas condiciones que nos dan. Recordemos que acá tenemos un dominio que va desde x0 hasta xl. Entonces, si yo evalúo la función u en x0, me va a dar un valor. Asumamos que tanto gamma 0 como gamma L son constantes, ¿sí? Esto es una constante. Y esto también es una constante. Es decir, que tenemos condiciones de contorno que nos dan el valor de la función en el contorno, y el valor es una constante, un valor exacto, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de condiciones de contorno
son las que nosotros vamos a llamar condiciones Dirichlet. Que de acá en adelante ya vamos a usar esta terminología. Bueno, ejemplo de estas condiciones de contorno son los ejercicios que vimos la clase pasada. No lo vamos a desarrollar, simplemente les muestro el enunciado para que ustedes lo vean. Vean un ejemplo de este tipo de condiciones. Bueno, ven, este ejercicio que nosotros hicimos la clase pasada, las condiciones de contorno son el valor de la función, que en este caso es z, en un extremo y en el otro del dominio. Y en ambos casos son condiciones Dirichlet. ¿Por qué? Porque me dan el valor de la función. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de este tipo de condiciones. Bueno, después también nos pueden dar como dato, como parte del problema, en lugar del valor de la función en un extremo del dominio, perdón, en un extremo en el borde, en vez de darnos el valor de la función en el contorno o borde, nos pueden dar como dato el valor de la derivada en el contorno o borde, ¿sí? Entonces yo tendré el valor de la derivada de u en x0 o la derivada de u en xl, que son los valores que integran el contorno, ¿sí? Y eso me da una constante en cada caso, ¿no? Una distinta. Cuando nos dan como dato el valor de la derivada en el contorno, ¿sí? Cuando nos dan como dato el valor de la derivada en la función solución en el contorno o borde, entonces estas son condiciones Neumann. Profe, y en ese tipo de condiciones será que podíamos llegar a tener error en el contorno, ¿no? Exacto. Cuando vos tenés una condición Neumann dada en un lugar, usualmente en ese extremo vas a tener residuo, ¿sí? Salvo algún ejercicio muy rebuscado, pero si no en el 99,99 de todos los ejercicios, siempre cuando vos tenés una derivada, ahí vas a tener error. Cuando no tenés error es con una condición Dirichlet, porque de acá hasta el parcial, las condiciones Dirichlet se cumplen sí o sí. Sea una o sean dos, se tienen que cumplir sí o sí. Entonces, como se deben cumplir, en ese punto, la aproximada es igual a la exacta, y entonces ahí no hay error. Pero con las condiciones Neumann, sí, va a haber error. Y después viene otro tipo de condiciones de contorno que nos dan las dos cosas como dato, la derivada y el valor de la función. Pero no nos dicen el valor de la derivada ni el valor de la función, sino que nos dan como dato el valor de la derivada más el valor de la función, y eso es igual a una determinada constante. Sabemos que la suma entre la derivada y el valor de la función nos da una determinada constante, pero no sabemos cuánto vale cada cosa, ¿sí? Sí sabemos el valor de esta suma. Y esta derivada va a estar multiplicada por una constante, que acá es alfa 0, la función evaluada en un punto también va a estar multiplicada por otra constante, que es beta 0 en este caso, y lo mismo en el extremo xl, ¿no? Es la derivada evaluada en xl más la función evaluada en xl, y ambos términos se multiplican por constantes, que en este caso serán alfa L y beta L. ¿Sí? Entonces todas estas que tenemos acá son constantes. ¿Sí? Tanto esta como alfa L, como beta 0, como beta L, son todas constantes. Bueno, entonces, cuando nos dan este tipo de información, que es el valor de una constante por la derivada, más otra constante por el valor de la función, igual a un dato, que también es constante, entonces estamos hablando de condiciones naturales, ¿sí? Pero repito, este valor que tenemos acá, gamma 0 ahora, no es ni el valor de la función, ni el valor de la derivada. Es el valor de la derivada por esta constante, más el valor de la función por otra constante. Toda esta suma me da este valor, ¿sí?
¿Cuánto vale cada uno de estos términos? No sabemos. Bueno, entonces, este tipo de condiciones de contorno son las que se llaman condiciones naturales. Bueno, y tenemos, fíjense que si uno observa las condiciones naturales, nos damos cuenta que las condiciones Dirichlet y Neumann en realidad son casos particulares de las condiciones naturales. ¿Por qué? Porque si uno analiza esto y dice, bueno, esta constante alfa, si es cero, en realidad lo que yo tengo acá es una condición Dirichlet. No me importa que esté multiplicado por otra constante, porque esto lo puedo pasar para el otro lado y en definitiva del otro lado de la igualdad tengo otra constante. O sea que tengo como dato el valor de la función. O sea que si esta constante alfa fuese cero, uno lo que tiene como dato es una condición Dirichlet, porque es solo el valor de la función. Y si en lugar de ser la constante alfa, la que sea cero, es la constante beta, supongo que acá en la constante beta 0 fuese 0. Si es 0, entonces yo tengo como dato el valor de la derivada. Puedo pasar este alfa 0 para el otro lado y sigue siendo una constante lo que tengo a este lado de la igualdad. Y en realidad el dato, si beta 0 fuese 0, es el valor de la derivada. Y si es el valor de la derivada del dato, entonces tengo una condición Neumann. ¿Sí? Entonces, estas son condiciones naturales, pero si una de estas constantes es 0, entonces esto puede ser una condición Dirichlet o Neumann. De manera que las condiciones Dirichlet y Neumann se pueden ver como casos particulares de las condiciones naturales. ¿Sí? Y esos son los tres tipos de condiciones que ustedes van a ver. Ejemplo de condición Neumann, un problema que utiliza este tipo de condiciones. Acá lo puse como ejemplo, el ejemplo lo puse en los dos extremos, pero para poder resolver un problema, a esto lo voy a aclarar, puse acá una condición Neumann y lo evalué en los dos extremos porque es donde puede evaluarse la condición. Y lo mismo con la condición natural. Pero para que un problema tenga una solución única, sí o sí tiene que haber una condición Dirichlet. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, yo no podría tener un problema donde tengo dos condiciones Neumann, una en cada extremo. Eso no podría ser, no podría plantear un problema así, porque entonces si no hay una condición Dirichlet, entonces no hay una solución única. Lo mismo que tampoco puede pasar que tenga como dato del problema condiciones de contorno que sean dos naturales, una en un extremo y la otra en el otro. Porque si no hay una condición Dirichlet, entonces no hay una solución única. ¿Sí? Puede haber una condición Dirichlet con una Neumann o una Dirichlet con una natural. Pero siempre tiene que haber una condición Dirichlet para que haya una solución única. Por eso, estas son condiciones Dirichlet o esenciales. Porque sin esta condición, sin al menos una de esas condiciones, el problema no tiene solución única. Entonces, esto es una condición Dirichlet o esencial. Sin una condición Dirichlet, el problema no tiene solución única. Y las soluciones y las condiciones Dirichlet se cumplen sí o sí siempre. ¿Sí? Profe, Bien. Sí. pero el problema se podría solucionar igual, ¿o no? Se podría llegar a una solución más allá de que no sea única. O Sí, lo no va a podés ser el caso solucionar. de nuestro cursado. No, no será el caso de nuestro cursado. Pero sí, bien decís vos que se puede resolver, pero la solución no va a ser única. Ah, bueno. Y nosotros lo que buscamos es una solución única. Desde ese punto de vista, que lo que buscamos es una solución única, entonces sí o sí necesitamos una condición Dirichlet. Sobre todo que estamos hablando de problemas que representan temas físicos y que necesitan una respuesta en valores. Y si no tenés una respuesta en valores, entonces digamos que no estaría resolviendo el problema que se plantea. Por eso es que siempre va a haber en los ejercicios que hagan una condición Dirichlet. Bueno, ejemplo de condición Neumann, vamos a ver de esta semana.
Está medio feíto, pero se va a entender igual. Bueno, en este caso tenemos, ven acá el problema que está planteado, que está subido en PEDCO, es una ecuación diferencial que se plantea que es menos 2 por la segunda derivada de g más 3g igual a menos 1 más 3x al cuadrado. Y las condiciones de contorno son estas dos. Que, g, digamos que acá el contorno va de 0 a 3, en 0 la función vale 1, y esta es una condición Dirichlet. Y en 3, la derivada de la función g vale 6, y esta es una condición Neumann, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre este tipo de, con estas condiciones, vamos a hacer todo el planteo de residuos y lo que sigue, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de utilización de una condición Neumann. También vamos a ver un ejemplo, por ahora sobre el muestra enunciado, después lo vamos a desarrollar, de una condición natural. Ejemplo, este lo vamos a ver el viernes, pero les muestro el enunciado ahora. Perdón, profe, ¿el viernes o el jueves? El jueves, perdón. Ah, sí. No, yo preguntaba por si habían cambiado la clase o algo así. No se cambió nada. Lo que pasa es que yo el año pasado daba los viernes y entonces me quedó eso grabado, pero no es el jueves. Bueno, genial. Bueno, fíjense, acá este es otro ejercicio, ¿ven? Es una ecuación diferencial que es derivada segunda de phi más phi igual a x al cuadrado más 2, y las condiciones de contorno son el valor de la función, acá el dominio iría de 1 a 2, para que vean que no siempre el dominio tiene que empezar en 0, y el dominio en 1 vale 1, y, la función en 1 vale 1, y la derivada de la función más el valor de la función en 2 vale 8, ¿sí? Y 8 es lo que vale esta suma. No sabemos cuánto vale ni la derivada ni la función en 2. Lo que sabemos es que la suma vale 8, ¿sí? Este es un ejemplo donde tenemos una condición Dirichlet al comienzo y en el final, o sea, es decir, en el extremo final del contorno, tenemos una condición natural, con la derivada y la función. Entonces, son distintos tipos de ejercicios. Nosotros vamos a hacer el planteo de residuos para todos estos casos. El caso que tenemos una condición Dirichlet al comienzo y al final, ya lo vimos la semana pasada, o sea, lo que vimos hasta ahora. Ahora vamos a comenzar con un ejercicio donde tenemos en un extremo del dominio una condición Dirichlet y en el extremo final una condición Neumann. Cosa que también podría invertirse, podría tener uno una condición esencial al final del, digamos, en el extremo final del contorno, tener una condición Dirichlet, y al revés, al comienzo, en el primer elemento del contorno, tener una condición Neumann. No necesariamente la primera tiene que ser Dirichlet. Podría tener uno una condición Dirichlet en el contorno al final y una condición Neumann al comienzo. También puede ser. Así que bueno, eso tenganlo presente. Bien, entonces esos son los tipos de condiciones que nosotros vamos a ver. Vamos a manejar esos tres tipos de condiciones desde acá hasta el parcial. Van a escuchar hablar de esas condiciones. En este caso, este ejercicio lo que pide es resolver utilizando Galerkin con m igual a 2 y forma débil. ¿Qué quiere decir forma débil? Cuando nosotros hacemos el planteo de residuos, van a ver que acá nosotros tenemos en alguna integral, ya lo hemos visto antes, tenemos una integral que abarca esta derivada segunda. Cuando trabajamos con forma débil, no puede mantenerse esa derivada segunda, hay que bajarle el orden. Y para bajarle en 1 el orden, hay que hacer integración por partes. Cuando uno hace integración por partes, consigue una expresión equivalente a esta segunda derivada,
pero con derivadas de un orden menor. Es decir, que ya no vamos a tener un término con una segunda derivada como teníamos antes, sino que ahora vamos a tener todos términos con derivadas de orden 1. Y si aparece de orden 2, hacemos integración por partes para que el orden de esas derivadas sea 1. Y bajar ese orden es lo que se denomina bajar con forma débil, ¿sí? No porque sea Galerkin, no porque las condiciones de contorno sean unas u otras, no tiene nada que ver con eso. Solamente es forma débil cuando esta segunda derivada la transformamos en derivadas de un orden menor, haciendo esta integración por partes, ¿sí? Bueno, entonces acá me piden trabajar con forma débil, con Galerkin con un M mayúscula 2. Trabajamos con estas funciones de forma, que en este caso N1 es x al cuadrado y N2 es 1 menos x. Entonces dice, fíjense que acá sí hay una condición de Dirichlet, de manera que en 0 no va a haber error en el contorno, pero en 3 hay una condición Neumann, y digamos que acá va a haber error en el contorno. Uno trata de que el error sea el menor posible, pero en x igual a 3 sí va a haber error, va a haber residuo en esta parte del contorno, ¿no? Entonces, cuando uno ya a priori sabe que va a trabajar con error en el contorno, ya no va a trabajar con la función psi, porque acuérdense que esa función psi lo que hacía era devolverme el valor exacto de la función en un extremo y en el otro del contorno, ¿sí? Pero acá nosotros ya sabemos que en 3 vamos a tener residuo, entonces no tiene sentido utilizar una función psi porque no va a tener error en el contorno. Y además, si quisiera usar una función psi, tendría que ser una función que cumpla con que en 0 la función psi valga 1, y que en 3 la derivada de psi valga 6. Y además debería cumplirse que nuestras funciones de forma valgan 0 en x igual a 0, y que las derivadas de nuestras funciones de forma valgan 0 en x igual a 3, si uno quisiera que no hubiese error en el contorno. Pero es un caso muy particular, que tiene que estar detallado de esa manera, que no queremos error en el contorno, por lo tanto vamos a trabajar con la función psi, y bueno, en ese caso uno contemplaría eso. Yo después voy a retomar esto que estoy mencionando, pero mientras tanto, para este ejercicio, como no estoy hablando no digo nada, no digo que tienen que cumplirse ambas condiciones de contorno, entonces, como acá tenemos una derivada, vamos a asumir que va a haber error en el contorno, ¿sí? Va a haber residuo. Pero después voy a retomar esto, es en un caso así rebuscado, donde haya una derivada y uno diga, bueno, no quiero error en el contorno, bueno, voy a retomar ese caso para mostrarles cómo sería. Si eso no se especifica, no se dice específicamente, entonces si hay una derivada, entonces va a haber error en el contorno. En este caso no se especifica, no se obliga a que se cumplan las condiciones del contorno, ambas condiciones, entonces vamos a trabajar con esta aproximación que es sin la función psi, ¿sí? Tenemos directamente la sumatoria de los AM por los NM, y nada más, no hay función psi, porque nosotros vamos a trabajar sabiendo que va a haber error en el contorno. No donde está la condición de Dirichlet, pero sí en el otro extremo, o sea, es decir, en el otro elemento del contorno, que es en este caso Bueno, entonces nuestra G sombrerito va a tener esta forma, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el análisis para después plantear residuos en el dominio y en el contorno. Nosotros hasta ahora solo planteamos el residuo en el dominio, porque asumíamos que en el contorno no había error. Para eso estaba la psi, que contemplaba todo, y en el contorno no había error. Ahora va a haber error en el contorno. Entonces necesitamos contemplar, preparar todo para hacer el planteo de residuos en el dominio y en el contorno también. Se agrega la parte de residuos en el contorno,
que es la que no habían hecho hasta ahora. Bueno, en el dominio todo se mantiene como ya nosotros lo veníamos haciendo. Esta es la ecuación diferencial, pero acuérdense que yo no puedo denominar a esto que tengo acá, ¿sí? Esto no es A, porque A tiene que estar igualada a 0. De manera que este término tiene que pasar para el otro lado de la igualdad e igualar a 0. Entonces, eso es lo que hago. Paso ese término para este lado de la igualdad, lo igualo a 0, ¿sí? Y ahora sí estoy en condiciones de establecer cuál es la función A. Todo esto que tengo acá es la función A, aplicada en este caso a la función G, y esto está igualado a 0. Dentro de A tenemos el operador lineal L, en este caso aplicado a G, que implicaría los términos que contienen la función G, que son estos dos. De lo que resta es la función P, que sería de esta manera. Eso ya es como siempre, el dominio va desde 0 hasta 3, y ya sabiendo lo que es L aplicado a G, directamente puedo generalizar el L. ¿Por qué? Porque acuérdense que después en el planteo de residuos, L se aplica a distintas cosas. Bueno, entonces lo voy a generalizar. Para cualquier parámetro, la forma del L será menos 2 por la segunda derivada del parámetro que sea, más 3 por el parámetro que sea. ¿Sí? Entonces es L de lo que sea será menos 2 por la segunda derivada de lo que sea, más 3 por lo que sea. ¿Sí? La generalización de P de X, ya vemos que es esta parte, y esto es lo que nosotros vimos hasta ahora. En particular, aplicamos acá el operador lineal a la función G sombrerito. Si lo aplicamos a la función G sombrerito, esta sería la forma, ¿no? Sería L aplicado a G sombrerito. De manera que cuando uno plantea residuos, esa integral que va a tener los residuos ponderados, que va a tener a WL por el residuo en omega, bueno, entonces el residuo en omega, en esa integral, será la función A de G sombrerito, que será L en G sombrerito más P. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nosotros ya conocíamos hasta ahora. Ahora lo que nos va a pasar es trabajar con el residuo en el contorno. Así que vamos a hacerlo ahora. Estas son las dos condiciones que tengo. Y vamos a trabajar ahora con el residuo en el contorno. Quiero que se vean bien las condiciones de contorno para que vean cómo se definen esas funciones de las que hablamos hoy. Se acuerda que el residuo, para el residuo en el contorno usábamos la función B. Y la función B era M más R. ¿Sí? Vamos a recordarlo, porque acá lo vamos a aplicar directamente. Recordemos esto que dijimos al comienzo, cuando les mostré las condiciones de contorno. Yo les decía, para el contorno nosotros vamos a utilizar una función B aplicada a la función que sea, que esto nos va a servir para calcular el para trabajar sobre el residuo en el contorno. Y esto va a ser M de U más R. Y yo les decía que esta función M está representando las condiciones de contorno. Y está definida solo para los elementos del contorno, del comienzo y del final, ¿no? Y que R van a ser los valores exactos de esas condiciones de contorno cambiadas de signo. Porque entonces así nosotros estamos restando lo real de lo aproximado y eso será después del residuo, ¿sí? Y M es una función que representa las condiciones de contorno. Quiere decir que depende del ejercicio. No todos los ejercicios tienen las mismas condiciones de contorno, entonces no todos los ejercicios tendrán esta misma función M. Porque esta función M me representa las condiciones de contorno del ejercicio. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de esa función M. Acá esa función M tendría que reflejar el valor exacto de la función para x igual a 0 y tendría que reflejar la derivada de la función para x igual a 3. ¿Sí?
Y el R, que eran los valores exactos, debería reflejar el 1 cambiado de signo, es decir, menos 1 para un x igual a 0, y debería reflejar el 6 cambiado de signo, es decir, menos 6 para un x igual a 3, ¿no? Entonces, eso es lo que está... Sí, escucho. ¿Por qué tendríamos que agregar la condición que es Dirichlet? Porque si no hay una condición Dirichlet en el problema, entonces no hay una solución única. Y nosotros armamos todos estos problemas con la idea de tener una solución única. Porque en realidad esto es lo que estamos dando una respuesta a un problema físico. Y para eso necesitamos números concretos. Y con una solución genérica no podemos llegar a obtener esos números. Entonces necesitamos una solución única. Y para que haya una solución única tiene que haber una condición Dirichlet. Si no te da una familia de funciones que puedan resolver, que puedan aproximar la solución de esta función diferencial, pero en realidad no tenés una respuesta al problema. Claro, mi pregunta creo que iba más a por qué le agregamos en lo que vendría a ser el operador diferencial lineal si sabemos que no hay error en x igual 0. No, el operador lineal que está definido en el dominio, para el operador lineal no interesa qué condiciones tengas acá. Si es Dirichlet, Neumann, natural, no importa. Claro, no, para el M decía yo. Ah, ¿para el M? Sí. Sí, porque el M tiene que reflejar las condiciones de contorno que vos tengas, sean Dirichlet, Neumann o las que sea. Tiene que reflejar las condiciones del problema. Y cuando son las dos Dirichlet, no estoy trabajando con un M, ¿no? Sí, podrías trabajar con un M también. Lo que pasa es que sí, lo podés hacer. Tendrías, la función M reflejaría el valor de la función al comienzo y al final. En los dos casos sería de esta manera. Lo que pasa es que sí lo podés hacer, sería válido, pero después que armes esa integral, vas a tener que decir que el residuo es 0. Porque como debe cumplir con las dos condiciones de Dirichlet, entonces vas a plantear si la integral con la función m y le vas a restar el valor exacto, todo eso vas a llegar a plantearlo, pero vas a llegar a la conclusión de que como las condiciones de Dirichlet deben cumplirse, entonces esos términos son 0 y todo residuo en el contorno es 0. Ah, claro. Sí. Y entonces, todo el planteo que hiciste vendría a ser medio innecesario, creo, claro, ¿no? pero no Porque no lo estaría mal. habíamos hecho antes, cuando teníamos las dos condiciones Dirichlet. No, porque lo que pasaba era esto, como el término, la integral de residuos también ponderados en el contorno, te va a dar 0, porque el residuo en el contorno era 0, ¿sí? Fíjate que, ahora acá todo escrito más genérico, ¿viste? Nosotros hemos hecho en realidad este es el planteo completo, es el residuo en el dominio más el residuo residuo es la integral de los residuos ponderados en el dominio más la integral de los residuos ponderados en el contorno. Y esto debe ser 0. Así es el problema completo. Lo que pasaba es que el residuo en gamma en los problemas anteriores era 0. Entonces, toda esta integral te iba a dar 0. Todo este término era 0. Y nosotros nos abocamos directamente a esto porque sabíamos que todo esto era 0. Pero si vos lo hubieses querido plantear, lo podés plantear. Tal cual, o sea, lo planteás de esta manera, lo desarrollás, nada más que vas a llegar a la conclusión de que los términos que componen todo lo que compone esto es 0. Pero sí se puede plantear. Ah, buenísimo. Sí. Gracias, profe, tenías algo. Bueno, entonces, todo esto es nuevo, así que lo que no entiendan, vayan preguntando. Justo esto es como medio el nudo acá de la complejidad. Lo que se suele ser complejo en esta parte es entender bien qué es M, qué es R. Cuando uno entiende todo, ya después es directamente ir haciendo los cálculos y viendo nada más. Pero el planteo tiene que estar clarito, porque si no, el planteo me refiero a esta parte, tiene que estar clarito, porque si no, cuando hagan el planteo de residuos ya arranca con algo que no está bien y bueno, todo lo que sigue tampoco va a estar bien. Bien, entonces, ¿qué está pasando en el contorno?
en este ejercicio en particular, la función m debe, bueno, en todos los casos la función m refleja las condiciones de contorno del ejercicio. En este ejercicio en particular, la función m en 0 me devuelve el valor de la función. Y eso es lo que ven escrito en este caso acá. M con un parámetro me da el parámetro. Esta es la manera de decir que me está devolviendo el valor de la función. Eso es en x igual a 0. ¿Sí? Este extremo donde se cumple la condición Dirichlet, que es el x igual a 0, yo lo resalté con amarillo. Y lo van a ver resaltado en amarillo de acá hasta el final del ejercicio. Y después esta función está definida también en x igual a 3, que es el otro extremo del contorno. Y en ese caso, m es igual a la derivada de la función, ¿sí? Porque ese es el dato que tengo acá. En x igual a 0 tengo el valor de la función, en x igual a 3 tengo el valor de la derivada de la función. Entonces, eso es lo que reflejo con el m acá, ¿sí? Fíjense, yo voy a hacer ahora un ejemplo, o vamos a ver el ejemplo de condiciones naturales, y vamos a ver cómo sería el m en este caso, para que vean que se aplica según el ejercicio, que no hay una regla genérica. Lo genérico es que representa las condiciones del ejercicio. Pero después, ¿qué es lo que vale? ¿Cómo es esa función? Y bueno, depende del ejercicio. Voy a buscar esta partecita nada más porque además después lo veremos, pero yo quiero que veamos estas condiciones de contorno, después resolveremos este ejercicio. Pero ahora lo que quiero es ver solamente el valor de m, cómo es m para este tipo de ejercicio. Fíjense, acá hay un dominio que va de 1 hasta 2, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser m? Bueno, m va a tener distintos valores dependiendo si x es igual a 1 o si... Ay, a ver. ¿Representar las condiciones es hacer lo que mostró recién de m? Sí, Esteban, ese es. Ahora lo vamos a hacer para este ejemplo. Fíjense, acá en 1, o sea, digamos que acá la función m va a estar definida para dos valores solamente de x. Para x igual a 1 y para x igual a 2, que son las componentes del contorno. Lo vemos acá, ¿no? Bueno, va a ser distinta en un lado que en el otro en este caso. Porque en 1 lo que tengo definido es el valor de la función. Entonces, m de la función, en este caso, me va a dar el valor de la función. Eso siempre y cuando x sea igual a 1. Bien, si x es igual a 2, la condición es esta, que es una condición natural. Entonces, ¿cuánto vale m del parámetro que sea? Si lo generalizo, ¿no? ¿Cuánto vale? Y bueno, es la derivada más el valor de la función. Entonces tendré la derivada del parámetro que sea respecto de x más el parámetro que sea, ¿sí? Eso es lo que vale m si x es igual a 2. ¿Se entiende? Porque estoy representando las condiciones de contorno. Bueno, lo puedo escribir así o... Bien, lo puedo escribir así o como otra nomenclatura que elegí para que no sea tan largo, lo puedo escribir así. Pero es la derivada más esta. Les decía que también uno podría tener un problema, supóngate que también es con phi, ¿no? Voy a inventar acá otra condición de contorno. Supongan que tengo una condición así, tengo derivada, para el mismo ejemplo, ¿no? Que iba de 1 hasta 2. Derivada de phi en 1 es igual a 3. Y la otra condición es que phi en 2 vale menos 1.
¿no? Bueno, si estas fuesen las condiciones de este problema, no son, las cambié nada más. Bueno, yo les pregunto, ¿cuánto vale, qué sería m en 1? Porque m va a estar definida para 1 y para 2. En 1, ¿qué es m? ¿Qué está representando? ¿No sería 3? O sea, la derivada de... La derivada de algo. Exacto. Si lo generalizo, es la derivada, que creo que sería eso, la derivada del parámetro este que tengo acá, con respecto a x, ¿sí? Pero esto va a ser si x es igual a 1. Ahora, si x es igual a 2, m de este parámetro, ¿qué va a ser? Dos paréntesis. Los dos paréntesis, el mismo parámetro. Bueno, eso va a ocurrir si x es igual a 2. Eso para que vean que m depende de las condiciones del contorno del problema. ¿Eso se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que representa m? Yo tenía una pregunta, como lo estamos haciendo genérico, pero con los x igual 1 y x igual 2, no Sí. estaría bien que lo igualemos, por ejemplo, cuando x es igual a 1, que lo igualemos a 3, porque lo estamos haciendo genérico. ¿O no? El m es genérico. El que te va a dar, el que contempla el valor 3 exacto, es el r. Pero ahí no llegamos todavía, solamente estamos en el m. Ok. Así que bueno, ya digamos trabajamos el m. Si alguien tiene alguna duda con respecto al m, me pregunta. Voy a volver al problema y ahora vamos a hablar del r, que es la partecita que vos preguntaste recién. Bueno, todo lo que es amarillo ya lo conocen. M en 1 para un x igual a 0, en este caso, es la función. Acá lo aplicó a g sombrerito, que es lo que voy a necesitar más adelante, ¿sí? Y bueno, ya está definida m en g sombrerito, en este caso. Ahora, ¿qué pasa en x igual a 3? M es igual a la derivada. M de lo que sea es igual a la derivada de lo que sea. Bien, eso en x igual a 3. Si yo lo aplico a g sombrerito, m de g sombrerito en x igual a 3 es la derivada de g sombrerito. Bueno, esto es m, ya la definimos y ya la aplicamos a g sombrerito. Hasta ahí, si alguien tiene alguna duda, pregunta. Eso es lo que vemos hasta ahora. Ahora nos vamos a abocar al r, porque acuérdense que el tema del residuo en el contorno, nosotros lo trabajamos con una función b. A ver si tengo acá el dibujito. Acuérdense que el residuo en el contorno, nosotros lo debemos trabajar con una función b, que es m, de lo que sea, en este caso acá lo ven aplicado a u, más r, ¿sí? Entonces el residuo que ustedes van a ver después en la integral y todo eso va a ser esta función b, que va a representar el residuo. Y para esta función b necesitamos la función m, que ya la conocemos, ya la sabemos, y el r, que es el valor exacto cambiado de signo. Esta expresión es la que va a ir a parar después a la integral. Y esto es lo que se denomina b. Esta suma es la que se denomina b. Bueno, ahora me voy a ir al r de esta expresión para este problema. El r contempla los valores exactos, pero cambiados de signo, porque lo que necesito es restárselo en realidad. Entonces, r vale menos g rayita, y ya nos vamos familiarizando con la nomenclatura. La rayita arriba significa exacto, ¿sí? En este caso es el valor de la función exacta. Si ustedes ven un sombrerito, es la función aproximada. Acá es el valor de la función exacta, simbolizada por la rayita, cambiada de signo. Esto es lo que vale en 0. Y en x igual a 3 vale el valor de la derivada exacta, ¿sí? Cambiada de signo. Esto en x igual a 3. Entonces, acá en este problema, r vale menos 1 en x igual a 0 y vale menos 6 en x igual a 3. ¿Sí? La función m la vamos a usar
la vamos a generalizar, sí, sobre las condiciones de contorno, pero vamos a terminar aplicándola a la función aproximada, a la sombrerito. Y el R, digamos que contempla las mismas condiciones, pero con valores exactos, como ven hasta acá, ¿sí? Entonces después, cuando uno arma la función, el residuo en el contorno, es la función B, evaluada en G sombrerito, que es M en G sombrerito más R. Y por supuesto, esto va a ser distinto si se trata de X, a que si se trata, perdón, si se trata de X igual a 0, a de que si se trata en X igual a 3. Si uno piensa en X igual a 0, bueno, esta función B, que es M más R, M en G sombrerito más R, si piensa en X igual a 0, esto que resalté en amarillo, esa función B va a ser, en este caso, M de G sombrerito menos 1. Si uno piensa en esta función B de G sombrerito, que es M de G sombrerito más R, para un X igual a 3, y bueno, será M de G sombrerito igual a la derivada de G sombrerito menos 6, ¿sí? Porque al sumarle R, en realidad le estoy restando 6. ¿Se entiende para este problema qué es cada cosa? Y si ustedes hubiesen estado trabajando con lo que les había mostrado antes de la condición natural, ¿dónde tengo acá? Si ustedes hubiesen trabajado con otro problema, les muestro cualquiera. Por ejemplo, un problema como este. En este problema, el R trabaja con los valores exactos de las condiciones de contorno, que eran el valor de la función en X igual a 1, el valor de la condición natural en X igual a 2. Entonces R termina valiendo menos 1 en X igual a 1 y menos 8 en X igual a 2. Si ustedes miran las condiciones de contorno, este es el 1 en X igual a 1, 8 en X igual a 2. Bueno, son estos valores cambiados de signo. ¿Sí? Eso es lo que tienen acá. Bueno, volvamos al problema original. Ya que entendimos lo que era M y lo que era R, entonces ya tengo cómo armar el residuo en gamma. Y con eso arranco el planteo de residuos. El planteo de residuos, como les había mostrado recién, son los residuos, es la integral de los residuos ponderados en omega, sumada a la integral de los residuos ponderados en gamma, que es el contorno, y todo esto tiene que ser igual a 0. Esta es la forma completa del planteo de residuos. Nada más que nosotros hasta ahora, como esta parte era 0, la habíamos obviado. Bien, acá voy paso por paso. ¿Qué es el residuo? Planteo las dos integrales y después digo, bueno, ¿qué es el residuo en gamma en realidad? Y es la función A aplicada a G sombrerito, por lo que nosotros ya vimos la semana pasada. Si no se acuerdan, si no lo saben o algo, ¿por qué es igual al residuo en gamma? Preguntan. Y volvemos atrás y lo explicamos. Ahora, ¿cómo? Residuo en omega. Acá en esta integral estamos incluyendo el residuo en gamma. Bien, el residuo en gamma, ya vimos nosotros, y lo ven en la teoría, que es igual a esta función B aplicada a G sombrerito. ¿Sí? Ya lo planteamos así, sabemos qué es eso, entonces acá lo reemplazo. Pero en realidad, vuelvo a plantear las integrales, y yo sé que esta A en G sombrerito es el operador lineal L en G sombrerito más P. Y esta función B, yo sé que es M en G sombrerito más R. ¿Sí? Es esta expresión. Después, sabemos que esto va a ser distinto cuando X es igual a 0 a que cuando X es igual a 3. Pero sí, esta expresión es genérica, nada más que después va a ser distintas cosas dependiendo si se trata de un X igual a 0 o de un X igual a 3. Bueno, como sea, acá lo expreso genéricamente, todo esto tiene que ser 0. Y ahora voy más enfocándome en el problema. L en G sombrerito más P es esta expresión que tenemos acá, porque habíamos visto que el L era menos 2 por la segunda derivada, más 3 por el valor de la función, más P. Bueno, lo desarrollo. Acá, esto todavía no lo desarrollo, y hago una aclaración. Fíjense que acá estos son residuos ponderados.
El dominio está ponderado con las funciones de peso WL. Y en el contorno, esto está ponderado con las funciones WL rayita, que no son iguales a las funciones WL que ustedes conocen acá. O sea, no son las mismas. Después, si valen lo mismo en un punto o no, es otra cosa. Pero digamos que no podemos asumir que porque son WL son iguales. No, estas no son funciones de peso. Son funciones para ponderar esta función, pero no son las funciones de peso. Después le damos el valor que nos convenga para resolver el problema, pero no crean que es igual, que son funciones de peso. Son WL rayita, otras funciones definidas en el contorno. Bien, ahora ya acá estoy trabajando en nuestro contorno, que va de 0 a 3, esta es una integral que es un área, ustedes ya eso lo conocen, y esta integral en realidad es una integral de línea. ¿Por qué? Porque esto no está, no es un área, en realidad termina siendo el valor de esta función en 0 más el valor de esto que tengo acá adentro en 3. ¿Sí? Visto de otra manera, a ver cómo se los podría mostrar para que se entienda. Cuando uno trabaja con la integral, en el dominio, en este caso, a ver, ¿dónde está? Acá, esta integral en el dominio, vamos a sacar la fotito, porque esta es la otra parte que les puede generar dificultad. Cuando ustedes trabajan, voy a poner esto por acá, más arriba. Cuando ustedes piensan en esa integral en el dominio, en omega, esto es una regla, digamos, una cuestión práctica, no es una justificación teórica, ¿no? Intento mostrarle visualmente lo que representa esto, pero no es una justificación teórica como para usarlo en un final, lo aclaro. Esta representación visual me ayuda a entender el problema, por eso se las transmito. Cuando uno piensa visualmente en esta primera integral, en el dominio, uno dice, bueno, esto es la integral entre 0 y 3. ¿Sí? Entonces uno acá lo que hace es busca, digamos, ve el valor. Sabrina dice, ¿qué significa que la WL, la segunda, que tenga una rayita arriba, significa que es un valor, ¿sí? Pero que eso que le pusieron la rayita arriba, en este caso, para diferenciarla de las funciones de peso WL del dominio. ¿Sí? Es un valor en realidad, pero se le puso esa rayita arriba para diferenciarla de estas WL que ves acá. ¿Sí? No tiene un significado, digamos, concreto poner la rayita. En realidad es para diferenciarla de las otras funciones. No, en este caso las WL rayita no son funciones de peso. Estas WL rayita después no las van a reemplazar por la delta de Dirac, ni las que usamos en su dominio, ni la van a reemplazar por la función de forma. No, van a ver cuando hagamos el problema que la vamos a reemplazar por algo que va a quedar en función de estas, pero es para resolver el problema. A priori, nosotros no vamos a trabajar con esto como una función de peso. Es algo, pero no es una función de peso. Y le podemos dar nosotros un valor constante arbitrario, el que se nos dé la gana. El tema es que una vez que decidamos ese valor, lo tenemos que conservar para todo el ejercicio hasta el final. Entonces lo que uno va a hacer es darle algún valor que nos sirva como para resolver el problema. Ahora van a ver más adelante. Sí. ¿Siempre tiende a ser como una constante de WL rayita? ¿O no? En realidad es un valor constante en 0 y en 3. Pero vas a ver que después va a quedar en función de esta parte.
Ok. No es una función de peso, pero sí en algún momento va a quedar en función de eso para poder resolver el problema. Y sí, cuando x es igual a 0 se evalúa y es un valor exacto, y cuando x es igual a 3 se evalúa y es un valor exacto. Porque está definida solamente para el contorno nada más. Entonces son esos dos valores y nada más. Bueno, yo les decía, de nada, que en el dominio, uno visualmente si mira esta integral, dice, bueno, esto es el valor de la función, me fijo cuánto vale la función acá, me fijo cuánto vale todo esto que tengo acá adentro, esto que está acá, todo esto que está dentro de la integral, me fijo cuánto vale acá, después me fijo cuánto vale acá, ¿sí? En definitiva, yo hago acá acá se debe definir alguna función, ¿y qué estoy haciendo yo? Calcular este área. Ya que estamos, me llevo el dibujito para allá. Me llevo este dibujito porque me va a servir. Ahí está. Entonces, ¿qué hago acá con esto? Cuando trabajo en el dominio me interesa todos los puntos que están entre 0 y 3, porque esos son los que componen el dominio. Quiere decir que esto, en realidad yo estoy calculando este área que está acá adentro, ¿sí? Entonces saco la primitiva, integro, bueno, en fin. Cuando yo estoy resolviendo esta integral en digamos acá, en gamma, es decir, en el contorno, en realidad lo que estoy haciendo es evaluar esto que tengo acá adentro, lo evalúo en 0 y en 3. O sea que si uno lo mira como un área, en realidad son estas dos rayitas lo que yo necesito, ¿sí? Lo de adentro no, porque todo lo que está adentro forma parte del dominio. Y acá en esta integral yo no trabajo con el dominio, solamente con el contorno. Quiere decir que me importa solamente esta parte que está acá, lo que está pasando en el contorno. Y en el contorno, esto es el valor de esta expresión que tengo acá adentro, evaluada en 0, más el valor de esta expresión que tengo acá adentro, evaluada en 3. ¿Sí? Eso porque ahora lo van a ver. Profe, perdón, Sí. profesor, pero ¿eso es lo que significa el circulito en la integral? Sí, es una integral de línea. Ah, Sí, porque lo que pasa es que la van a ver diferenciada, esta así, y esta la van a ver con este circulito. ¿Qué quiere decir? Cuando yo no tengo este circulito, es un área, como la conocen como en todas las materias, ¿no?, que han hecho este cálculo. Y esto también lo deben haber visto ustedes en análisis, en algún lugar lo deben haber visto también. Pero bueno, en este caso es una integral de línea que el área que me interesa es la de esta rayita y esta rayita que está acá, que es el valor de lo que tengo acá adentro encerrado en celeste en 0, más el valor de lo que tengo acá adentro en celeste en 3, ¿sí? No lo que está acá adentro, porque si no, si fuese lo de adentro, ustedes sacan la primitiva, acá lo integran y buscan este área. Pero en esta segunda integral no estoy buscando ese área. Busco los valores de la función acá, más el valor de la función acá. ¿Sí? Entonces, voy a ir al ejercicio, y ahí lo van a ver a eso. Bueno, acá sigo trabajando y fíjense, si yo pienso en esta integral, bueno, acá la desdoblo, toda la distribuyo, ¿sí? Y ya está. Ahora, cuando miro esta integral que tengo acá, es lo que yo les decía, es esto que está acá adentro, que yo había encerrado en celeste, evaluado en 0, más esto que está acá adentro, que yo lo tenía encerrado en celeste, evaluado en 3. Fíjense cómo esto es esto más esto, mientras que esta integral se calcula de otra manera. ¿Eso lo entendieron? Lo que no tienen que pensar es que acá van a calcular un área. No es el área. Es el valor de lo que está acá adentro, evaluado en cada uno de los extremos del dominio, sumados. sí, profe. Bien. Esto no es una justificación para el final nunca jamás. Esto es
qué sé yo, un esquema visual que en algún momento me ayudó y bueno, por eso se los transmito. Bien, o sea que acá no hay área, son estas dos rayitas nada más que coinciden con los valores de la función en un extremo y en el otro. Entonces ese planteo se hace en todos los ejercicios. ¿Por qué? Para cada ejercicio el M cambia. ¿Por qué? Porque el M refleja las condiciones de contorno. Y hasta ahora es genérico, pero yo ahora tengo que decir que es M, que es la parte que sigue. Hasta acá M podría haber sido cualquier cosa, representar cualquier condición de contorno. Hasta ahí venimos con todo igual. Pero a partir de ahora voy a tener que reemplazar M por lo que es. Y entonces ahí sí te vas a dar cuenta que en cada ejercicio esa parte va a cambiar. Ahí sigo. Bueno, entonces acá, a ver si yo hago así. ¿Me deja? Sí, ahí está. Y acá está la respuesta de Esteban. Fíjense, esto se mantiene, que es lo mismo que está en el dominio, lo que ustedes ya conocían, nada más que distribuido. Y acá está lo que es el M, este es M menos R, M más R, cuando X es igual a 0, y esto es M más R cuando X es igual a 3. Esto lo quiero ver con el Paint para indicarlo bien. No importa que perdamos tiempo, que tengamos que dedicarle mucho tiempo a esto, porque entendiendo esto, después lo demás es simple. Y lo van a poder hacer solos. Bueno, entonces, fíjense que nosotros llegamos hasta acá. O sea, acá lo que hice fue reemplazar directamente lo que es. Y en este caso, esto que están viendo acá, no, en rojo. Ahí. Esto que están viendo acá es M evaluada en G sombrerito más R, pero cuando X es igual a 0. Entonces, en este caso en particular, M en G sombrerito es el valor de la función, es decir, esto que tenemos acá, la G sombrerito. Y el R es el valor de la función cambiada de signo. Por eso tiene este menos acá adelante. ¿Sí? Entonces este R es esta parte. Y acá es donde el tema cambia. Porque si las condiciones de contorno hubiesen sido otras, entonces acá no tendría el valor de la función. Tendría, por ejemplo, una derivada, una condición natural, lo que sea. Ahí cambiaría. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, Esteban? Porque el M depende del ejercicio. Bien. Bueno, entonces sigamos. Fíjense, esto para cuando el X es igual a 0. Ahora, si el X es igual a 3, en este ejercicio en particular, nuevamente, esto que tengo acá, me refleja M evaluada en G sombrerito más R, pero siempre que X sea igual a 3. Y entonces, en este caso, esta derivada de G sombrerito corresponde a la función M evaluada en G sombrerito para un X igual a 3. Y esto, que es el valor exacto de la derivada cambiado de signo, es lo que se denomina R. ¿Sí? ¿Ven por qué tenía que tener el valor cambiado de signo? Porque para que sea el residuo de lo aproximado menos lo exacto,
sea, el residuo es lo aproximado menos lo exacto. Bueno, y en este caso, para poder restar lo exacto y poder expresarlo de esta manera, el R tiene que estar cambiado de signo. Es para reflejar esta diferencia. Lo exacto menos lo aproximado. Entonces acá lo que lo refleja, M es lo exacto y lo aproximado, M es lo aproximado y lo exacto, para restárselo, le cambia el signo. Bien, entonces llegamos hasta acá y seguimos. Lo que estaba en el dominio, ustedes ya lo conocen, es lo mismo de antes. Y ahora viene esto de la forma débil. Ustedes fíjense acá que en el dominio yo tengo una integral que tiene una derivada de segundo orden, ¿sí? Acá tengo una derivada de segundo orden. Bueno, cuando uno trabaja con una derivada de segundo orden, está trabajando con forma fuerte, ¿sí? Cuando hay una derivada de segundo orden y eso se mantiene, se trabaja en forma fuerte. Cuando uno quiere bajarle el orden a esta derivada, es decir, reemplazarlo integrando por partes, reemplazar esto por derivadas de un orden menor, entonces trabaja con forma débil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la semana pasada, cuando ustedes resolvieron las integrales con una derivada de segundo orden acá, eso fue forma fuerte. Ahora se trabaja con forma débil. Y para que sea forma débil, hay que bajar el orden de esa segunda derivada, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos este término, que es menos 2 por la integral de WL por la G sombreadito derivada 2 veces, y para que sea forma débil, esto lo reemplazamos por su equivalente, con derivadas de orden 1, integrando por partes, ¿sí? Entonces acá, ¿qué hacemos? Esta integral, que comprende esto, que es algo de segundo orden, lo que se hace es, integramos por parte esto, y entonces se le baja el orden a esta derivada, ¿sí? Todo esto que tenemos acá es equivalente a lo que ven acá, pero fíjense que acá el orden es 2, y acá el orden es 1. Son expresiones equivalentes, pero acá el orden de las derivadas son 1, mientras que acá el orden de la derivada es 2. Esto que ven acá, con una derivada de segundo orden, es lo que se denomina forma fuerte. Esto lo deberían haber visto en la teoría, seguramente. Uy. Bueno. Eso es lo que ustedes han visto como forma fuerte. Cuando tomo la derivada de segundo orden y no hago más nada, así como está, sigo el planteo. Si no hago más nada, eso es forma fuerte. Pero acá, que trabajo con estas integrales que tienen derivadas de orden 1, entonces estoy trabajando con forma débil. Y no tiene nada que ver con que use Galerkin o que use cualquier otro método o que las condiciones de contorno cambien, nada. O sea, tiene que ver con esto. Si yo uso esta integral y sigo el planteo de residuos así como está con una derivada de segundo orden, entonces trabajo con forma fuerte. Si yo integro por parte para obtener esta expresión equivalente donde las derivadas son de un grado menor, entonces trabajo con forma débil. ¿Sí? Bien. Sigo. Entonces, esta expresión, que es como me pide el problema que trabaje con forma débil, entonces, donde tenía esta integral, la voy a reemplazar por todo esto que tengo acá. Entonces, la reemplazo por toda esa expresión que tengo acá, y, bueno, acá reemplacé los términos, pero no los puse uno al lado del otro, ¿no? Puse W menos 2 por WL de G sombrerito, este primer término lo puse acá, este sí, también lo puse acá. Ah, no, los puse todos juntitos todavía. Bueno, entonces acá, estos tres, en realidad eran los que... estos tres son los que
eran en realidad esta integral con la derivada de segundo orden, ¿sí? Los reemplacé. Entonces, a partir de acá yo trabajo en forma débil. ¿Cuándo conviene usar forma débil? Bueno, ¿cuándo conviene? En un caso concreto son, o sea, digamos, uno hace una relación directa, por ejemplo, con las funciones de forma, porque resulta que después esta G sombrerito que vas a tener acá termina siendo la sumatoria de los AN por los NM, y las NM son las funciones de forma. De manera que si vos le vas a pedir la primera derivada, le estás pidiendo la primera derivada de las funciones de forma. Y si le pedís la segunda derivada, le vas a necesitar la segunda derivada de las funciones de forma. ¿Sí? Bueno, hay funciones de forma que tienen una segunda derivada y otras que no la tienen definida. Entonces, si no tienen definida una función de una segunda derivada, vas a tener un problema, no vas a poder resolver el problema. Pero seguramente, si una función de forma sí tiene definida la primera derivada, pero no tiene definida la segunda, entonces vas a tener que trabajar sí o sí con forma débil. Además que ustedes más adelante van a usar funciones de forma, que son funciones partidas. Y esas funciones partidas van a tener una primera derivada, pero no una segunda. Por eso van a estar obligados a trabajar con forma débil. En general, trabajar con forma débil es tener menor exigencia sobre las funciones de forma. Si tus funciones de... Sí. Tengo una pregunta. ¿Por qué le pusiste un palito así como indicando que es la derivada de la función de peso en la forma débil? En la forma débil, no, que encerré con verde, decís vos. No, en la forma débil viste que tenemos en la parte del integral entre 0 y 3. Sí. Ahí que pusiste WL palito de derivada. Sí, porque es la forma en que se define la integración por partes. Ahí está, ahí entendí. Genial. Sí. Buenísimo. Viste que es la integral de U por B, y bueno, y después lo defines de U por B', y bueno, lo define. Bueno, esta Sí. sería U, esta sería B', y lo que hice fue aplicar eso. Genial. Bueno, entonces, reemplacé, esto se mantiene, que venía desde antes en el dominio, estas dos, digamos, esta condición sobre cero, ya la vieron y vimos lo que era en cero, y bueno, acá ya está definido. Y ahora la otra, el otro valor de m más r, cuando x es igual a 3, ¿se acuerdan que era la derivada? ¿No? Cuando x es igual a 3, ¿qué expresión tengo? Tengo esta que tengo acá. Voy a aplicar distributiva, pero no lo voy a hacer donde haya una condición Dirichlet, ¿sí? Eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? No me conviene, porque yo sé que como la condición Dirichlet se cumple sí o sí, en realidad, esto que tenemos acá, como la condición Dirichlet se cumple sí o sí, nosotros sabemos que en realidad esta diferencia va a valer 0. Lo pongo en el planteo y todo, y después esto lo voy a usar, van a ver que se usa como parte del problema, esto nos va a aportar algún dato, de alguna manera, después lo van a ver. Pero esta diferencia nos da 0. ¿Sí? O sea que todo este término en realidad es 0. Pero eso después nos va a aportar algún dato. Por eso figura igual. Entonces, esta diferencia acá es 0. Y no lo voy a separar ni voy a aplicar distributiva porque lo que nos va a servir para resolver el problema es el hecho de saber que esta diferencia es 0. Entonces esto yo no lo separo porque me va a servir este dato, no separarlo. Sin embargo, para resolver el problema nos va a servir aplicar distributiva acá, en este término donde esto, digamos que esto no es 0, ¿sí? En este caso donde esto no es 0, bueno, acá sí voy a aplicar distributiva, porque nos va a servir la distributiva para resolver el problema. Fíjense acá, lo que yo hice fue, este término que estaba juntito,
lo voy a separar. Aplico distributiva y lo separo. Era el WL rayita en G sombrerito derivada y menos WL rayita en G, en la derivada de G exacta. ¿Sí? Entonces esto lo distribuí. Pero no hice eso en el otro término, porque eso no me va a servir para resolver el problema. Ahora lo van a ver más adelante. Bueno, entonces llego hasta esta expresión. Y lo que hago después es digo, bueno, yo me distribuyo y ahí empiezo a darme cuenta, cuando hago esto, digo, bueno, ¿qué valor le puedo dar a esta WL rayita en x igual a 3? Entonces yo miro los términos acá. Me quiero sacar estos dos términos de encima. Y yo veo que hay dos términos, si yo miro toda esta expresión sin tachar ni nada, yo veo que hay, voy para arriba para no adelantar la conclusión. Si yo miro toda esta expresión, hasta ahí, miro esta parte de abajo, bueno, mi intención va a ser darle un valor a W rayita, de tal manera que yo pueda sacarme estos términos, algunos términos de encima de todo este planteo, ¿sí? Entonces yo miro y digo, bueno, a ver acá, tengo a la derivada de G sombrerito evaluada en x igual a 3. Y acá también tengo a la derivada de, perdón, acá, también tengo la derivada de G sombrerito evaluada en x igual a 3. Bueno, y yo a WL rayita, que es la que está definida ahí en el contorno, a esta, le puedo dar el valor que yo quiera en x igual a 3. Lo que sí, una vez que le doy un valor, lo respeto hasta el final del ejercicio. Pero si yo miro estos dos términos, digo, bueno, si esta WL rayita vale 2 por WL, ¿sí? Resulta que este término completo es el opuesto de este. Y entonces me los puedo sacar de encima, ¿sí? Entonces, como sé que con eso me los puedo sacar de encima, a WL rayita, para un x igual a 3, le voy a asignar 2 por WL. ¿Por qué? Se lo asigno, porque como puedo asignarle cualquier cosa, le asigno eso. ¿Para qué? Para sacarme de encima estos dos términos. Y por eso había distribuido antes. Entonces, fíjense, hago eso y se elimina este término y este, se cancela. Entonces, sobreviven los demás términos que ven acá, ¿sí? Y eso, acuérdense que según el problema, van a buscar ustedes dónde tengo a la derivada, y entonces me fijo a la derivada aproximada, me fijo en esos términos, y ahí me fijo a ver qué hago, qué valor le doy a WL rayita para que pueda sacarme esos términos de encima. Pero WL rayita vale 2 por WL solo en x igual a 3, en ningún otro lado. Y de eso me tengo que acordar, ¿sí? Bien. Entonces, sobreviven estos términos. Como les decía, este residuo es 0 porque la condición de Dirichlet se cumple o se cumple. Entonces, la aproximada menos la exacta en x igual a 0, esta resta me va a dar 0, y por lo tanto todo este término es 0. Esa información la reservo porque después la voy a usar. Y los demás términos que sobrevivieron quedaron. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Si no hay dudas, sigo con la otra página. No, por ahora no creo. Bien. Y sigo. Está muy feito esto, pero bueno, igual se entiende. Ahí tenemos los términos que quedaron, ¿sí? La naranja era en x igual a 3. Y ahora reemplazo. La G sombrerito va a ser igual a la sumatoria de los AM por NM. Y en este caso, no hay más sí. Simplemente reemplazo los términos por lo que es cada cosa, ¿sí? Y con eso ya puedo armar el sistema K por A más F igual a 0, ¿sí? Cuando yo reemplazo en todos estos términos
la G sombrerito por esta sumatoria queda como lo están viendo acá, ¿sí? Después, cuando yo armo el sistema K por A más F igual a 0, todo lo que va a ir a la K son los términos que multiplican esta sumatoria. Entonces, en este caso, tendría a este término, todos esos términos que contienen en la sumatoria, es decir, a la G sombrerito, que son este que tengo acá, y este que tengo acá, son los que van a componer lo que es K por A. Y todo el resto, ¿sí?, es lo que compone el F, ¿sí? Entonces acá lo ven más clarito. K por A, saco la sumatoria de los coeficientes afuera, y me queda 2NL por NM, por la derivada de NM, ¿no? En este caso, y acá me queda, saco la sumatoria afuera, y me queda 2 por esta integral de NL por NM derivadas, y por último, los coeficientes AM multiplicando a 3 por NL por NM. Estos tres encerrados en verde son lo que la parte K por A del sistema, ¿sí? Y después, todo lo que sigue es lo que compone el F. Acá al F puse en el F estos términos y no incluí el último, el de la condición de Dirichlet, porque yo sé que eso es 0. Entonces incluí estos dos, y bueno, también iría al F, pero en realidad es 0, entonces no interviene para resolver el sistema. Sí interviene, pero no de esta manera, sino de otra que van a ver ahora. Entonces, este que está acá en celeste y este que está acá son los términos que van a integrar lo que es el F. Y fíjense que acá, a ver, sí, acá. Fíjense que WL rayita es igual a 2 por WL en X igual a 3. Pero nosotros estamos trabajando con Galerkin, de manera que WL es NL, en realidad, las funciones de forma. O sea que uno podría decir que WL rayita es igual, si trabajamos con Galerkin, como trabajamos con Galerkin, WL rayita en realidad es 2 por NL. Pero no siempre, solamente si X vale 3. ¿Sí? Entonces, si esto es así, yo puedo reemplazar directamente acá. Fíjense en este término, que era menos WL rayita. Ahora, este WL rayita se reemplaza por lo que es 2 por WL, o sea, 2 por NL. Entonces, esto es lo que era el WL rayita. Pero el WL rayita definido en X igual a 3. Entonces, lo reemplacé acá directamente. ¿Sí? Por eso me aparece este término con 2 por NL. Y eso es lo que va a ir a parar acá a lo que denominamos F, ¿sí? Este era el WL rayita, y bueno, ahí está el valor exacto de la derivada. Entonces, arma este sistema, donde K por A está compuesto por estos tres términos. KLM tiene esta forma, el FL tiene esta forma que vimos acá, y con eso ya podríamos armar un sistema. Pero hay que ver qué información aparte nos aporta este término. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso te paré. Ya sabemos que vale 0, pero puede aportar alguna información. Fíjense. Nosotros sabemos que esto vale 0, pero ¿por qué vale 0? Porque G sombrerito menos G exacta en X igual a 0 es 0. Y si esto es 0, quiere decir que estos dos son iguales, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, acá dice todo el desarrollo. No, lo voy a reemplazar directamente como lo hice acá. Entonces, tengo G sombrerito menos G exacta en X igual a 0 es 0. Y ahora reemplazo por lo que es cada cosa.
G sombrerito en 0, en realidad es la sumatoria de los AM por los NM evaluada en 0. Y G exacta en 0 era 1. Entonces acá le resto 1. Y esto es igual a 0. Ahora despliego esta parte. Como acá trabajo con un M que llega hasta 2 nada más, tengo a 1 por N1 evaluada en 0, más a 2 por N2 evaluada en 0. Porque en este problema me dio mayúscula igual a 2. A esto le resto 1 y eso me da 0. Pero si yo miro las funciones de forma, a ver si las tengo acá al principio, las voy a buscar. Si miro las funciones de forma, en 1, en x igual a 0 es x al cuadrado. Y en x igual a 3 es 1 sobre x, 1 menos x. Entonces, aplico las funciones de forma, esas que ya conocemos, acá están, y haciendo el cálculo, nos damos cuenta que n1 en 0 es 0, y n2 en 0 es 1. De manera que este término se iría, porque es 0, y despejando acá el coeficiente a 2, llegamos a la conclusión de que A2 es igual a 1. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque yo sabía que esta diferencia era 0. Y cuando fui pasando por lo que es en realidad y reemplazando por las funciones de forma del problema, puedo despejar en realidad uno de los coeficientes, que es el A sub 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo resolver con esto, y esto me va a dar origen a un sistema de 2×2. Con 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Pero resulta que una de esas incógnitas es conocida, es dato, porque cuando trabajé sobre el término ese Dirichlet, pude saber el valor de una de esas 2 incógnitas. Entonces ya no puedo resolver el sistema sin tener en cuenta esto. Porque si no tengo en cuenta esto, en realidad yo estaría resolviendo otro problema. ¿Sí? Así que bueno, yo hago los cálculos acá, igual calculé los valores de K, del sistema de 2×2, pero ¿qué pasa? Es un sistema donde una de esas dos cosas es dato. ¿Sí? A ver si lo tengo resuelto. Ahí está. Entonces, acá está el sistema 2×2. Si yo no pudiese tener ninguna información sobre ningún coeficiente, que también puede pasar, entonces resuelvo el sistema 2×2 y listo. Pero en este caso yo sé que A2 es igual a 1. Y este sistema debe respetar esta condición para que se cumpla la condición Dirichlet. Entonces, ¿qué pasa? A2 ya no es incógnita. ¿Sí? O sea que eso lo elimino del sistema. Porque ya sé que A2 vale 1. Entonces lo único que me queda es despejar el valor de A1, teniendo en cuenta que ya sé cuánto es A2, que vale 1. Y bueno, desarrollo esto, lo planteo y despejo A1, que en este caso me da 1,36 y algo. ¿Sí? Entonces yo ya sé. Es, G sombrerito, que es A1 por N1, más A2 por N2, será 1,36 y algo más por N1, más 1, que es lo que vale A2, por N2. ¿Sí? Esto para que respete la condición de Dirichlet. Si yo no aplico esta información que obtuve después de trabajar el término de la condición Dirichlet, que era este que tengo acá, si no aplico esto, entonces estoy resolviendo otro sistema. Y no sería correcto. También les puede pasar, por ejemplo, imagínense que acá N2 en 0 valga 0 también. Bueno, no pueden decir nada de ningún coeficiente. Bueno, si no pueden decir nada de ningún coeficiente, entonces simplemente se resuelve el sistema de 2×2 y listo. Pero si hay algún dato que se aporta, hay que aplicarlo al sistema. ¿Sí? Bueno, acá ya se resolvió, me da esto la aproximada, y si quisiera trabajarlo con Scilab y grafico estas funciones, ahora van a ver el dibujito. Mientras se abre esto, ¿entendieron todos los pasos? Es largo, pero cuando lo desarrollen, lo van a ir entendiendo. Lo que les pregunto es si entendieron todos los pasos. Por ahora sí, profe. Sí, Sí. no lo vi.
Es mucho, o sea, es mucho la primera vez que lo hagan. Después ya, Es bastante para pero procesar, pero creo que lo entendí. bueno, Re clarito, sí. igual lo tienen ahí, está el ejercicio, pero hay pasos que yo por ahí les voy nombrando y no están. Pero ya que los vieron, los van a poder seguir bien. Profe, le hago una Sí, consulta. Sí, ¿Las funciones de forma no tenían que ser cero en los valores de contorno? tienen que ser cero si vos pedís como condición que la función en el contorno sea exacta y que el residuo sea cero. Entonces ahí la psi se va a encargar de devolverte los valores exactos en el contorno y las funciones de forma no tienen que alterar ese valor. Entonces tienen que valer cero. Pero Ah, este no es bien. el caso, porque como va a haber error, ya admitís de entrada de que va a haber un error, entonces no tenés ese requisito sobre las funciones de forma en este caso. Genial, profe, muchas gracias. De nada. Eh, bueno, esto es lo que ustedes ya vieron en la clase pasada que les mostré para graficar. Acá ya lo tengo hecho, definí las funciones, la aproximada, la otra, y bueno, lo que hice fue graficarlas. Acá la función exacta la van a ver graficada en negro y la aproximada en rojo. El gráfico. Y ahí las ven. La exacta es la que está en negro y la aproximada está en rojo. Fíjense que en esta partecita, al principio donde está la condición Dirichlet, coinciden las dos. Sin embargo, al final del dominio, en 3, no coinciden. ¿Sí? Se trata de que se acerquen lo máximo posible, pero acá no hay coincidencia entre las dos. Sin embargo, donde está la condición Dirichlet, sí. Así tiene que ser la gráfica. Bueno, y lo único que me queda es que la clase pasada hubo un chico que preguntó cómo generalizar un poquito esto y con ING quedé en averiguar cómo lo podríamos hacer. Así que se los muestro rapidito y ya con eso terminaríamos. Yo lo que les digo es que aunque les lleve más tiempo, hagan este ejercicio, lo tienen ahí en Perco, pero háganlo ustedes, paso por paso, despacio, entendiendo todo. Y entendiendo todo esto, después hacer otro problema no va a ser complicado. Bien, yo le había dicho, con no sé si estará presente el chico que preguntó para generalizar. Bueno, les comento, este chico, él preguntaba si había una forma de generalizar para armar la matriz K, ¿sí? Que no sea así como lo hicimos nosotros en la clase pasada, que era directamente aplicado en la función. Y sí hay una manera, y es usando un parámetro que se llama lists. Les decía, uno genéricamente, en el ejercicio de la clase pasada, en lugar de armar N1 por L de N1, N1 por L de N2, uno podría hacer una función que sea N, Ln, y poner acá el parámetro de entrada y después decir lo que es el L, lo que es el M, y que la función devuelva lo que corresponda. ¿Sí? Es para generalizar el L y en función del L y el M. Entonces después uno podría hacer una repetitiva, que en este caso como el M era 2, iría de 1 hasta 2, una repetitiva por I y por J, y va completando cada elemento de la fila I y columna J. Entonces lo que hace es, los sistemas de integración son los mismos en ING, y la función que uno va a usar para integrar es la misma. Lo que pasa es que esta función tiene dos parámetros de entrada, que son este L y este M, que son el segundo y el tercer parámetro. Entonces, para poder usar esta función, yo no podía poner directamente, acá llamarla como NL directamente. Entonces tengo que poner
NL, poner el segundo parámetro y el tercero, ¿sí? Que no son la variable X, y esto tiene que estar expresado como una lista. Entonces se pone la función lists, y el primer parámetro es el nombre de la función, y los parámetros que vienen son los que se van a ingresar acá en esta función para que devuelva un valor, ¿sí? Entonces, generalizando de esta manera, uno podría cargar la matriz K de una forma más genérica, no uno por uno. Yo les mostré la otra forma porque era más fácil de entender, pero hubo alguien que preguntó cómo generalizar, y cuando yo quería llamar con la función NL, bueno, no se podía en ese momento, y después me fijé en la sintaxis y me estaba faltando esto, ¿no? Usar esta instrucción lists, que nos permite cargar el segundo y el tercer parámetro. Así que si está el chico acá, esta sería la manera. O para el que le interese generalizar, tendría que utilizar la función int g de esta manera. Saquen una fotito ahí, al que le interese lo puede generalizar. Yo no me quise tan por las ramas para no desviarlos del tema, y bueno, que sea más simple para calcular, pero si alguien quiere generalizarlo, esta sería la manera de usar la función ig. Bueno, y lo que quedaría es no, Esteban, no todos. Lo que tienen en PEDC ustedes fue desarrollando el ejercicio central. Ahí te muestro. No lo bajé, me parece. Sí, lo bajé. Todo este ejercicio que yo hice, todo el planteo, bueno, cosas que yo en el camino, ahora te escucho, José Luis. No, Luis. Para que le voy a contestar a Esteban y ya vemos. Este es el planteo del ejercicio. Estas son las condiciones de contorno. Bueno, acá les voy a mostrar lo que es el R y lo que es el M, ¿no? Van a ver que aparece un puntito. En realidad el puntito simboliza lo que sea, digamos. Yo antes usaba el puntito yo, por eso quedaba esa sintaxis ahí. No lo hice yo esto, pero sí se ha adoptado esa sintaxis. Pero bueno, después le saqué ese puntito porque en la teoría no... bueno, está bien Luis. En la teoría no usan este puntito, por eso después se lo saqué, para que no se les haga lío. Pero bueno, hagan de cuenta que no está y es lo mismo que ya hablamos. Y acá aparece esto directamente, pero no está la explicación de por qué es así. La explicación es todo lo que charlamos nosotros. Sí está hecho esto, pero bueno, la explicación es lo que charlamos nosotros. Y con respecto al R, está hecho para este ejercicio, pero la explicación es lo que nosotros vimos. Nosotros lo vimos también. Nosotros lo vimos, yo les expliqué el M y el R con distintos ejemplos para que entiendan cómo la idea general, y después lo aplicamos a este ejercicio. Acá ya está aplicado directamente. Pero sí, el desarrollo de este ejercicio está completo acá. Lo que pasa es que la explicación del porqué de cada cosa es lo que les mostraba recién. Si llegan a encontrar algún error de signo, alguna cosa que no les cierre, anótenlo y lo vemos en la clase que viene, porque ustedes ya con lo que saben, ya pueden discernir, digamos, si algo no está bien. Y estas son las funciones de forma, bueno, ahí las desarrolló, hizo los cálculos. Bueno, porque acá lo hizo para un m igual a 3. Creo que debería estar para un m igual a 2. O no, ¿no? Sí, Esteban. No, hay muchas cosas que yo dije que acá no la aclaran. Y en este ejercicio el m es 3. Sí, es verdad, no la aclara. Trabaja con un m igual a 3. Bueno, nosotros lo hicimos para un m igual a 2, pero es lo mismo. O sea, agregamos un término más a la sumatoria y todo el planteo, todo lo demás es todo lo mismo. Hay que estar en condiciones de entenderlo.
Con todo lo que charlamos nosotros, que anduvimos viajando por distintos ejercicios, por distintos casos, se debería entender todo lo que está acá. Si llegan a encontrar algún error de signo, cualquier cosa que no les cierre, me dice la clase que viene. Pero tendrían que estar en condiciones de entender todo lo que está ahí. Y ya que estamos, yo voy a plantearles un ejercicio para que ustedes hagan en las condiciones naturales. Como ustedes ya saben bien cómo hacer el M y el R, yo quisiera que les saque una fotito de este problema y hagan el planteo de residuos. Ahora se los dejo bien ahí para que van a ver, o sea, van a hacer todo el desarrollo tal cual como viene. Les muestro un poquito acá para que ustedes ya saben ustedes lo que es el M para este ejercicio. En este extremo es una condición natural que va a estar evaluada en el sombrerito y se le resta la condición natural evaluada en la función exacta. De manera que esto ya tiene un dato, tiene un valor, y esto se expresa genéricamente. La integración por partes, tal cual como la vimos, se agrega igual. Elijo convenientemente el W la rayita por un X igual a 2 para poder sacar los términos de encima. Todo es igual. Y lo único que les va a pasar acá, que va a ser distinto, es que va a quedar un término más que no van a poder cancelar. ¿Sí? Eso queda porque es una condición natural. Yo les pediría que hagan el planteo de residuos y que traten de llegar hasta acá. ¿Sí? Cuando terminan al final, que plantearon, que transformaron esto, ¿cómo es que usaron Galerkin? Que cancelaron los términos cuando pudieron, que debilitaron. Cuando lleguen, que hagan todo eso y lleguen hasta la expresión al final. No les pido que resuelvan, lleguen hasta acá nada más. Con un término de más que no van a saber qué hacer, no importa. Lleguen hasta esta expresión, al final de todo, ¿sí? Y en la clase que viene lo continuamos. Pero quiero que lleguen aunque sea hasta acá. Con lo que vimos hoy, deberían ser capaces de llegar hasta acá. Inclusive también de armar el sistema K por A más F. Aunque el F tenga más términos, aunque haya uno que no sepan dónde ponerlo, o sea, perdón, el F va a tener una cantidad de términos donde haya un término que no sepan dónde poner, pero bueno, que lleguen hasta acá. Así que con lo que vimos hoy, deberían poder llegar ahí, y si no se van a encontrar con las dificultades que necesitan saber, y que no les saltó la duda hoy, ¿sí? Así que, no, este ejercicio no está en PEDCO, yo les voy a plantear, ahora les voy a poner ahí el enunciado, y quiero que ustedes lo armen hasta llegar hasta ahí, para que lo veamos la clase que viene. Yo lo voy a hacer la clase que viene, pero quiero que lo voy a hacer y lo voy a terminar, para que lo vean cómo sería, en este caso con una condición natural. Pero, si ustedes entendieron todo lo que nosotros vimos hoy, entonces deberían poder llegar hasta el final del planteo de residuos. No digo resolver, pero llegar al final del planteo de residuos. Así que sáquenle una fotito, y lo que quiero es que ustedes planteen para este ejercicio qué es el L, qué es el P, qué es el M, qué es el R, que sigan el planteo de residuos hasta que lleguen al final. Les va a quedar un término que no va a saber dónde ponerlo, no importa, lleguen hasta ahí, y a partir de la clase que viene lo hacemos completo. Pero ustedes deberían poder llegar hasta el final del planteo de residuos. No resolver, pero sí llegar al final del planteo de residuos. Así que saquen una fotito y les queda para el jueves. Está bueno que lo hagan, porque entonces, si las dudas que tengan en este proceso son las cosas que no les quedaron claras de hoy. Como está hecho, bueno, lo tienen, pero yo quisiera que lo encaren solos. Bien. Bueno, para la clase que viene, háganlo el planteo completo, aunque no lo van a poder resolver, pero lleguen al planteo completo y lo vamos a retomar. Yo creo que condiciones naturales está más adelante. No, porque el tema de la semana 4 no es condiciones naturales. Creo que no está como un tema específico de una semana condiciones naturales. Sí, así era. Condiciones naturales no está
como un tema específico de una semana. El tema que ustedes van a ver la semana que viene no es condiciones naturales, es otra cosa. Está como para agregarlo cuando uno pueda. Ah, bueno, pero igual queda planteado, Esteban, hacerlo. Y yo tengo clases de consulta los viernes, o si tenemos un ratito en algún momento, lo podemos ver. Lo que yo digo es que ustedes con lo que vieron hoy tendrían que llegar al final del planteo de residuos. No digo que lo resuelvan, porque no van a poder, porque hay un término que no van a saber qué hacer, pero sí pasar por todo esto, sí pasar en la forma débil y todo y llegar a esta expresión. Esto sí lo van a poder hacer. Llegar hasta acá, es lo que yo les pido. Si quieren sacar una foto, porque para que les sirva de guía, sáquenle una foto, quiero que lleguen hasta acá. Después, si quieren seguir, siguen, pero lo que aspiro es que lleguen hasta acá. Con lo que vieron hoy deberían poder llegar hasta acá. Y después lo retomamos a partir de ahí hasta finalizar. Inclusive por ahí lo vamos a repetir el martes en un ratito, porque lo de condiciones naturales, si no, es muy complicado, si no se ve en el momento. Bueno, entonces con este ejercicio retomaríamos el jueves, y tienen además el cuestionario, así que vamos a continuar el jueves con este ejercicio que les dejé planteado, y cualquier duda que tengan de cuestionario, de lo que sea, me pregunten. Bueno, por hoy yo los libero. Si tienen alguna duda o algo, me quedo hasta las 9, pero no voy a exponer más nada. Así que los que no tienen dudas ya los libero. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos el No, jueves. de nada. Profe, nos vemos. Chao, hasta el jueves.